Hola cuarentones, me encuentro en Penang, más en concreto en su capital, Georgetown, que está considerada como la capital malaya de la gastronomía. También es muy reconocida a nivel mundial por su arte urbano, como mi apellido. A Penang llegué ayer por la noche procedente de las Islas Perhentian, que si no habéis visto el vídeo, pues os dejo por aquí arriba el enlace. Aquí voy a estar un total de 2 días y voy a darle placer tanto al sentido de la vista, con todo el arte urbano, como os he dicho antes, y al del gusto. Y para empezar, nada mejor que ir a desayunar. Me acabo de meter en esta cafetería para desayunar. Es una cafetería japonesa, un gusto exquisito. La decoración es solo de cafés y tartas. Como esto está tan bueno como la presentación, creo que he triunfado, ¿eh? Espectacular. Este sitio estaba demasiado bueno. Creo que ha puesto el listón muy alto ya a primera hora. La tarta no os la podéis ni imaginar. Era una tarta de manzana, pero con frutos secos, que tenía una mezcla de sabores espectaculares. Un 10. Ahora mismo me encuentro en el barrio de Chinatown, que es muy reconocible por sus casas de 2 plantas y por sus puertas de madera tallada. Primera parada en el barrio chino, el templo Pojotsi, que fue creado en 1850 por inmigrantes chinos. De hecho, esos inmigrantes chinos eran una sociedad secreta que fue disuelta en 1867 a partir de unas revueltas en las que el gobierno de Penang prohibió todas estas sociedades. Es un templo taoísta que adora al dios de la prosperidad. Y en la misma calle se encuentra el Yap Konsi, que es este templo de la casa de los Yap, que era un clan guerrero del siglo IV a.C. Mirad qué fachada tiene. Tenéis que saber que aquí en Chinatown se concentran la gran mayoría de los puntos de interés de Georgetown. No todos, pero la gran mayoría. Por eso es que he cogido yo mi hotel aquí, en Chinatown. Es un hotel muy pintoresco, de 2 alturas, como todas las casas de aquí de Chinatown, todo de madera. No es que sea nada del otro mundo, pero la verdad que la cama bastante cómoda, la habitación bastante limpia, y el único problema que tiene es que te dicen de primera hora que no vayas con zapatos porque se escucha absolutamente todo lo que pasa en la planta superior. ¡Hola! Os estaréis preguntando por qué hay tantísimos murales aquí en Georgetown. Y bueno, esto es gracias al ayuntamiento, que en 2008 dijo, ¿cómo podemos poner en valor la ciudad? Y dijeron, bueno, pues podemos hacer arte urbano. Así que le encargaron al artista malayo Tan Mun Kiang una serie de murales en metal que representan la historia de Penang. Como la experiencia tuvo tan buena acogida, decidieron en 2012 encargarle una serie de murales al artista lituano Ernest Zakarevich, que incluía columpios y bicicletas, que hacía que estas obras fuesen interactivas. También podemos encontrar una serie de murales de gatitos para homenajear a los gatos callejeros en su lucha contra las ratas. Es increíble el provecho que le han sacado aquí a Chinatown en Georgetown. Comparado con Melaka, que el Chinatown de allí no tiene nada más que algunas cafeterías, esto es una auténtica maravilla. Además está a tope de turismo. Es muy gracioso ver cómo vamos todos los turistas a la caza del mural. Me gusta, ¿eh? Este de aquí es el Ko Kon Si, que es el templo de una casa clan construido en el siglo XX. Además, su recinto incluye un teatro. Para entrar hay que pagar 10 ringgits. Como podéis ver, la casa narra escenas cotidianas de este clan. Sin lugar a dudas, lo más espectacular de esta casa templo es su segunda planta. Y ese de ahí es el teatro del que os he hablado antes. Hora de comer y me encuentro en el food court del Yeti. Los Yetis, como os dije en el vídeo anterior, son los muelles aquí en Malasia. Hay muchísimas opciones, pero ninguna que me convenza para hoy, así que creo que voy a ir a otro restaurante. Qué manía tienen aquí en Malasia con el durian, les encanta. Finalmente me he venido al barrio indio, que está al lado de Chinatown, a un restaurante que tienen comida vegetariana, comida india por supuesto, y tienen muy buena pinta los platos. Vamos a ver qué tal. La comida está espectacular y el zumo de menta que me han traído ya ni os cuento, fresquito y riquísimo. Brutal. La comida espectacular y el zumo estaba tan sumamente bueno que me he tenido que pedir otro más. Ahora me encuentro en uno de los clan yetis. Los clan yetis eran embarcaderos que se convirtieron en pequeños barrios ocupados por clanes chinos y se vinieron aquí a vivir porque era mucho más barato que la ciudad. Este de aquí es el Chewu Yeti, que es el más famoso de todos y consta de 75 casas flotantes. Estos barrios solo se pueden visitar de 9 de la mañana a 9 de la noche, porque aquí vive gente, como es natural. Y digamos que hay una ruta turística que yo nada más entrar me he saltado a la torera, pero ahora vuelvo a ella. Como podéis ver, los muelles están compuestos de tablones de madera que en muchos casos no se encuentran en muy buen estado.
Y entre el barrio chino y el barrio indio se encuentra la mezquita del Capitán Keeling. El Capitán Keeling fue un líder musulmán proveniente de la India que en 1801 construyó esta mezquita. En este caso no me han dejado grabar, una pena, pero tengo que decir que la guía que nos ha tocado, éramos un grupo de 4 personas, todos extranjeros, era súper simpática. Y este de aquí es el barrio indio, justito al lado del barrio chino, pero mucho más colorido, donde hay muchísimas más tiendas de textil, donde también la música está presente en todas las tiendas, y la verdad que bastante curioso, pero es muy chiquitito. Georgetown, al igual que muchos puntos de Malasia, ha sido ocupada por portugueses, holandeses y británicos. De hecho, fueron los británicos los que crearon esta ciudad en 1786 y todo empezó en este fuerte. En esta parte de la ciudad podemos encontrar distintos puntos de interés de la era británica. Por ejemplo, este de aquí, que es el reloj conmemorativo del jubileo de la reina Victoria. Y como particularidad, deciros que está inclinada por culpa de los bombardeos japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Está atardeciendo, son las 7 de la tarde, yo vengo del hotel de pegarme una pedazo de ducha que hoy he pasado un calor tremendo. Mi idea ahora es dar una vueltecita, grabar un poquito, ver la ciudad de noche e irme a cenar pronto, porque ayer cuando llegué desde las Islas Perendias, sería las 9:30 cuando salí del hotel para cenar, y me costó muchísimo encontrar un sitio abierto. Creo que nunca he cenado en un restaurante tan temprano, son las 8 menos cuarto. Me he metido en una pizzería en la que quise cenar ayer, pero decían que ya estaban cerrados. Sí, lo sé, una pizzería, voy a cenarme una pizza. Sí, lo sé, debería de estar comiendo comida malaya, comida local, pero es que llevo ya muchos días de viaje y tengo ganas de comerme una pizza. Esta, para ser más concreto, una pizza de champiñones. Y este de aquí que es el camarero que me ha atendido fabulosamente esta noche. Si venís aquí a este restaurante, que os dejo el nombre por aquí arriba, os lo recomiendo. Va a haceros la velada muy amena. Buenos días, cuarentones. Último día en Penang, último día en Malasia. Una pena, pero bueno, la vida continúa. Hoy ha amanecido el día lloviendo como si no hubiese un mañana. Cuando ha parado me he ido a una cafetería muy cookie como la de ayer. La verdad que el café y el croissant excelente, un poquito cara, eso sí. Y de ahí he cogido un Grab y me he venido a Penang Hill, bueno, a la estación más baja de Penang Hill, donde ahora voy a coger un funicular para ir al punto más alto de esta isla. La lluvia ha hecho que aquí haya menos gente de lo habitual y también que es tempranito, bueno, son las 10:30 de la mañana, así que no he tenido que esperar mucha cola para comprar el ticket, que ha costado 30 ringgits. 5 minutos es lo que ha tardado el funicular en recorrer los 2 kilómetros hasta la cima. Que sepáis que también se puede subir haciendo un trekking, como hizo mi amigo Robert hace un par de meses y tardó, dice él, que yo no me lo creo, 1 horita en llegar hasta aquí arriba. Este de aquí es el primer funicular que empezó a operar en 1923 entre Penang y Penang Hill y se le encargó a un constructor suizo. Y mirad qué espectacular templo hindú hay aquí arriba, espectacular. Y como podéis ver, aquí en la cima también hay una mezquita, justo al lado del templo hindú. Es curioso, pero creo que son los primeros perros que veo en Malasia. Gatos muchos, pero perros poquitos. Ahora me encuentro en The Habitat, que es la verdadera razón por la que he subido a Penang Hill. Y es que The Habitat está declarada por la UNESCO como reserva de la biosfera. Al igual que en el KL Forest de Kuala Lumpur, aquí también hay Canopy Walk, que son estas pasarelas elevadas en el aire. Yo tengo vértigo, así que voy a mirar lo más posible hacia adelante para no quedarme paralizado. Y si son así de grandes las hormigas, imaginaros los animales que hay por aquí. 2 cosas imprescindibles que tenéis que traer aquí: agua y repelente de mosquito. Dentro de The Habitat encontramos el Curtis Crest, que es esta pasarela que está elevada a 800 metros sobre el nivel del mar. Hay algunos puntos donde la pasarela tiembla un poquito. La verdad es que voy bastante asustadete, ¿eh? Y esto es un ejemplo de cómo hacer construcciones minimizando el impacto en la naturaleza. Este es uno de los últimos puntos del parque y se llama Sonidos de la Naturaleza. Aquí se pueden escuchar una cantidad de cigarras impresionante. Vamos a escuchar un momento. Increíble. En el cartel decía que las chicharras pueden llegar a los 120 decibelios y que lo consiguen gracias a su membrana abdominal. Una de las actividades que puedes hacer aquí es tirolina. Lo malo es que te quedes enganchado y sin poder moverte como esos dos de ahí. La verdad que la visita al The Habitat
impresionante. Si podéis subir aquí, no os lo perdáis. Ahora voy a coger otra vez el funicular hacia abajo y a un templo que hay justito al lado de Penang Hill. Me encuentro en el Kel-Lok-Si Temple, el templo más grande del sudeste asiático, y es que desde la carretera ya se puede ver la inmensidad de este templo. Nada más llegar nos encontramos con este estanque que está lleno de tortugas. Les puedes dar de comer por un módico precio, claro está, porque dicen que darle de comer a las tortugas atrae la felicidad. Y una vez más, como en todos mis vídeos, más y más escaleras. A eso hay que sumarle que después de la tormenta de esta mañana ha salido un sol de justicia. Tenéis que saber que este templo se construyó en la colina de las Grullas y que se eligió esta ubicación porque tenía el Feng Shui adecuado. A este templo se le conoce como el Templo de la Felicidad Suprema, que es lo que voy a tener yo cuando consiga llegar arriba del todo. Y esta de aquí es la diosa Kuan Yin, la diosa de la misericordia. Mide 36 metros. Para subir hasta aquí he cogido un funicular que me ha costado 3 ringgits y hay unas vistas de la ciudad tremendas. Cuarentones, ahora me encuentro en la parte del templo donde está la pagoda, que tiene 7 plantas y 30 metros de altura. Mirad, cuarentones, ella es Carmen, es de aquí de Malasia. Su novio está estudiando en Granada, aunque también es malayo, ojo, y habla español perfectamente. No, solo un poquito. Un poquito, estuvo 10 meses en Vigo y otra muestra más de lo simpático que son los malayos. Sí, me gusta el mejillón de España. El mejillón. Sí. Seguimos subiendo. Y estas son las vistas de la última planta. No me atrevo a mirar para abajo. Última particularidad de este templo es que fue construido a finales del siglo XIX y es un retiro para monjes taoístas. Final del recorrido del templo y la verdad que es imperdible, una auténtica maravilla, de lo mejorcito de Penang. Cuarentones, y aquí en el rooftop de mi hotel os digo adiós, me tengo que despedir de Malasia. Han sido 2 semanas impresionantes, la verdad es que venía con las expectativas bajas y me voy con el corazón lleno. Solo he podido disfrutar de 4 lugares, pero han sido más que suficientes para saber que tengo que volver para conocer más a fondo este país. De Malaca me quedo con su río iluminado, de Kuala Lumpur de sus impresionantes torres Petronas, de las Islas Perhentian de sus playas paradisíacas, de Penang de su arte urbano, y de Malasia me quedo con su gente. Por eso quiero hacer un pequeño homenaje a todos aquellos que se han parado un ratito a hablar conmigo, a hacer mi viaje más fácil y sobre todo más feliz. A todos vosotros, gracias. Esto va por ellos.